Enfilar es un proceso también que nosotros lo vamos a utilizar particularmente a las almendras, donde voy a tomar las almendras, las voy a escalfar. Ya sabemos que escalfar es sumergir en agua caliente, donde se produce un choque térmico y la piel de la almendra se desprende. Entonces retiramos la piel de la almendra para luego cortarla en láminas, tostarlas, etc. El procedimiento final lo definen ustedes de acuerdo a la preparación. Pero enfilar significa las almendras peladas y cortadas en laminitas. ¿Qué es lo que es una escalopa? Un corte delgado de carne en la cual en algunas preparaciones también puede ir apanado, pero el corte delgado de la proteína se le denomina escalopa. Escamar, quitar las escamas de un pescado. Así de simple, retirar las escamas. Si usted no va a retirar la piel porque necesita que la piel se mantenga en el pescado porque así lo indica la preparación o la receta, entonces es muy importante escamar, sacar todo el exceso de las escamas que contiene obviamente la piel para que no vaya a influir en el resultado final de su preparación. Espumar, retirar el exceso de impurezas en un líquido, es como que estábamos hablando anteriormente. Todas estas espumas que se forman en la superficie de los líquidos, nosotros los retiramos. Farsa o relleno, es una preparación que se hace generalmente con la misma proteína, es decir, tomamos un trozo de carne y lo rellenamos con algo con el efecto sorpresa. Es decir, nosotros lo cortamos y nos damos cuenta que tiene en su interior otra preparación, otro elemento cárnico que nosotros lo vamos a mejorar. Tomamos esa proteína, la mezclamos con un poquito de huevos, algunos elementos, especies, algunos sabores que queremos añadir, algún elemento glutinante como es la clara o la yema, dependiendo del resultado que nosotros queremos obtener. Lo importante es que al momento de la cocción, esto va a tener una forma consistente, reemplazando al interior de la carne. Por lo tanto, es un efecto sorpresa. Cuando hablamos de filetear, es retirar los filetes de algún elemento. En el caso, por ejemplo, de los pescados. Cuando nosotros tomamos un pescado y decimos, ya, vamos a filetearlo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar la carne de su interior con muchísimo cuidado y manteniendo obviamente la forma original que está posicionada en el producto. Flambear, cuando nosotros utilizamos algún líquido a través de alcohol, cuando queremos producir esta llama sobre el alimento, que puede ser en un sartén como también puede ser en un plato, dependiendo, es donde nosotros vamos a prender este alcohol que va a producir esta llama que es muy atractiva, pero que también tiene un efecto de entregar sabor y aroma en particular a cada una de las preparaciones. Filtrar es pasar por un sedazo para retirar los elementos sólidos o en particular para separar el líquido de los alimentos. La acción significa colocar en un filtro, que puede ser un filtro cónico, puede ser una malla, etc. Garnitura es lo que define el nombre de una preparación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado guarnición, no confundirse. Garnitura es una cosa y guarnición es otra. Podríamos definirlo rápidamente. Garnitura es lo que está dentro de y muchas veces determina el nombre de la preparación. Por ejemplo, si nosotros tomásemos un pollo y lo rellenamos con espinaca, entonces vamos a decir pollo florentino, porque estamos hablando de espinacas y todo lo que tenga espinaca es florentino. Entonces está determinando el nombre de la preparación. Si nosotros tomamos esa misma espinaca y la utilizamos como guarnición, quiere decir que va al lado del pollo. Entonces podríamos decir pechuga de pollo o suprema de pollo a la plancha, guarnecido con espinacas salteadas. Ya tenemos muy claro que la garnitura es lo que define de y la guarnición es lo que acompaña a. Glasear, cubrir una preparación, obviamente a través de una salsa o un líquido que me va a permitir bañar completamente el producto y en muchos casos también abrillantarlo, es entregarle brillo. No necesariamente tiene que ser cubierto con una salsa, pero es cubrir completamente la superficie de algún alimento. Gratinar
La técnica de gratinar es cuando yo tengo cualquier alimento y donde necesito entregarle una costra caramelizada en la superficie, cosa que dé ese aspecto como dorado, ¿cierto? Ese aspecto bronceado, ese aspecto caramelizado. Eso se hace a través de quesos. Por ejemplo, cuando yo quiero gratinar y derretir el queso en la superficie, pero que quede bien dorado, bien tostado, o bien entregar esta corteza, que también se puede hacer a través de azúcar, en el caso de los postres, o sencillamente la mezcla de un poco de azúcar o pan con materia grasa, que lo colocamos en la superficie y lo llevamos a la parte más alta del horno para que se pueda producir esta costra, esta caramelización que le va a dar un aspecto muy agradable a cada una de las preparaciones que queremos realizar. Infusión. ¿Qué es lo que es infusión? Por ejemplo, la acción del té. Cuando tomamos la hoja de té y la sumergimos en agua para transmitir, para atrapar todos los sabores y aromas indudablemente de la hoja y dejarlos depositados en el líquido. Esa acción la denominamos infusión y eso lo podemos hacer con una serie de elementos para poder obtener un caldo con un sabor y un aroma que indudablemente me va a ayudar como ingrediente extra en cada una de las preparaciones. Ligar, dar consistencia a un líquido, a una preparación por medio de un agente espesante. Existen muchos, ya los vamos a conocer, pero es dar una mejor textura, un mejor acabado a un líquido, que no quede con la consistencia muy líquida, sino que mejorar indudablemente su textura. Eso significa ligar. Macerar, sumergir un alimento en otra mezcla líquida que puede, por ejemplo, contener alcohol, licores o vino, o sencillamente almíbar, en algunos casos y en el caso de los elementos dulces. Pero macerar significa eso, dejar reposar un alimento para poder atrapar mayor cantidad de sabores que van a mejorar y perfeccionar el resultado final. Marcar, es decir, cuando hablamos de marcar, es poder dar un primer sellado a una preparación. Por ejemplo, el arroz. Cuando yo estoy sofriendo el arroz para poder comenzar a prepararlo, eso lo podemos denominar marcar. Marinar. ¿Qué es lo que es marinar? Sumergir un alimento en un líquido aromatizado con la función de otorgar mayor cantidad de sabor. Y un elemento sumamente importante que da el nombre indudablemente a nuestro canal, mise en place, es reunir todos los ingredientes y utensilios que yo voy a utilizar para realizar la preparación. El objetivo inicial es que si yo voy a cocinar lo que sea, los ingredientes tienen que estar a la mano. No es posible que si yo estoy preparando algo y me falta, tenga que atravesar la cocina o recién ahí comenzar a buscarlos. Y eso parte desde el concepto de los elementos utensilios que yo voy a utilizar, de los ingredientes como condimentos, hierbas y especias, ingredientes como alimentos, carne, vegetales, etc. Yo tengo que tener todo reunido en mi metro cuadrado al momento de cocinar. Nada puede faltar. A eso le vamos a denominar mise en place, es decir, todo en la plaza, todo en mi área de trabajo. Mondar, ya lo vimos por ahí cuando estábamos hablando del concassé, que significa en cortar la piel sutilmente para poder dar una forma o bien para poder desprenderla. Napar, cubrir ligeramente un alimento con una salsa. Napar. Cuando hablamos de quenelle, estamos hablando de la preparación, por ejemplo un puré, cuando con la utilización de 2 cucharas vamos a darle la forma de un delfín, entre comillas. Indudablemente no va a quedar exactamente igual, sino que el objetivo es tratar un alimento, generalmente un tipo de puré, donde le vamos a dar la forma de 3 caras. Hoy muy utilizado, por ejemplo, para los helados, pero no necesariamente de 3 caras. Hoy día se utiliza el poder hacerlo de forma rondeada, ya, y utilizar como un gajo solamente de helado, por ejemplo, en el caso de los postres. También es utilizado para cualquier otro elemento. Es la acción de sacar un puré con una cuchara y darle una forma determinada. Reducir. Cuando hablamos de reducir es que nosotros queremos que el líquido se evapore. Consigo vamos a obtener la concentración de sabores de cada uno de los elementos que estamos reduciendo. Refrescar, por ejemplo, si tenemos hojas verdes y están un poquito mustias, indudablemente las vamos a refrescar pasándolas por agua con hielo para que queden nuevamente lo más tersa posible.
Cuando hablamos de sudar o sofreír, son dos cosas muy parecidas pero con resultados completamente distintos. Imaginémonos una cantidad de vegetales, cebolla en brunoise muy finamente cortada para hacer el inicio de cualquier preparación que estamos haciendo, y la vamos a colocar en un sartén con un poco de materia grasa y los condimentos que ustedes estimen convenientes. Pero si hablamos de sudar, no es exactamente lo mismo que sofreír. Cuando hablamos de sudar es a temperatura baja. ¿Para qué? El objetivo está en que esa cantidad de cebolla, al tener una temperatura baja de forma paulatina, va a provocar que los poros de la cebolla se abren. Por lo tanto, van a depositar todo el jugo interior en el sartén o recipiente donde nosotros estamos trabajando. Es dilatar el producto para extraer el jugo interior. Cuando hablamos de sofreír, lo vamos a hacer a partir de temperatura alta. Lo que buscamos es sellar rápidamente los poros del vegetal para que permanezca en su interior los jugos. Pero existe una diferencia entre sudar y sofreír. Sudar, temperatura baja para extraer los sabores, y sofreír, temperatura alta para sellar el elemento. Tamizar, pasar por un tamiz, un colador muy fino para dejar todas las impurezas o fibra atrás indudablemente de la malla. Cuando hablamos de ceste, la cáscara de todos los cítricos que nosotros lo vamos a utilizar, por ejemplo, para condimentar, para entregar sabores, para entregar aromas, no solo a preparaciones dulces, sino que también a preparaciones saladas. Estas son algunas de las palabras utilizadas en el vocabulario técnico que debemos de conocer para poder avanzar en esta ruta gastronómica que estamos desarrollando a través de nuestro canal Mise en Place. El canal que te va a ayudar a hacer una mejor cocina, a ser mucho más técnico y a aprender cada día más. Espero les haya gustado y los sigo invitando a seguirnos. Suscríbete. Nos vemos, que estés muy bien.